Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Yo iba a hablar de sentado, porque veo que estoy exacto, indeciso, estoy sentado para percibir. Pero bueno, la idea tenía de conversar, de dialogar con ustedes, era sobre algunos aspectos que tienen que ver con la construcción desde lo social y el compromiso de participación que también se da de los ciudadanos en un momento en donde las instituciones están en crisis y la participación es una de las cuestiones que más difícil es, porque hay un desinterés por compromiso a participar. Sin embargo, tenemos que ser sinceros entre nosotros y decirnos que a pesar de todo eso, hay una enorme vocación del pueblo argentino de intervenir en los procesos que se están dando hoy en nuestro país. El primer elemento que quería señalar era una cuestión de por qué se construyen los movimientos sociales, para después decir de dónde vengo y a partir de ese dónde vengo, cuáles son las perspectivas que veo en esta Argentina que está entrando en un camino muy difícil. La primera cuestión es que la participación en los movimientos sociales se da cuando la institucionalidad, es decir, aquellas instituciones más estables como los partidos políticos, no dejan esa posibilidad de participar desde un lugar de creatividad, de innovación, y cierran las puertas a la participación de sectores que no encuentran en esa institucionalidad las soluciones. Cuando el problema de la tierra en Brasil no era encarado por los sectores políticos y las políticas de Estado no la tenían en cuenta, surgieron los movimientos que peleaban por la reforma agraria y así se fue armando lo que hoy conocemos como un gran movimiento social como es el movimiento Sin Tierra de Brasil. En México, también permanencia de un partido político como el PRI, que hacía que la ciudadanía no participara y fundamentalmente los sectores más empobrecidos, dio también salida a la aparición de un movimiento muy místico como era el movimiento zapatista, que se desarrolló en la década del 90, cuando parecía que el mundo ya no tenía posibilidad de construcción de estos movimientos sociales. Era un movimiento surgido desde lo más difícil de la selva de Cantón del Río. En Argentina, los últimos movimientos que nosotros podemos definir son los movimientos de derechos humanos, los movimientos de trabajadores surfados, los movimientos piqueteros como los conocemos, y me voy a meter también en un lío si digo que otro movimiento social importante es el movimiento llamado campo, porque me parece que el movimiento de derechos humanos surge cuando hay un proceso dictatorial que hace que las necesidades de poder canalizar los reclamos por los derechos humanos no están dados en las instituciones del Estado y surgen estos con fuerza y son convocantes de impresionantes movilizaciones y también llamados a jugar un rol importante en la recuperación de la democracia en nuestro país. El movimiento piquetero surge por necesidades que tienen que ver con la necesidad del trabajo y es también un sujeto importante en la década del 90 y mucho más luego del 2001, hoy en el 2001, cuando junto con sectores de la clase media generan esa famosa consigna de cacerola la noche es uno sola y empiezan a jugar un rol importante en la sociedad. El movimiento campo también me parece que ha sido interesante como respuesta a los procesos que se venían dando en la Argentina de avasalamiento de un sector productivo en nuestro país desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de su dignidad. Y eso generó que las respuestas no sean a través de los partidos políticos, sino que sean generando un movimiento participativo en ese sentido. Evidentemente también se esté buscando llevando a la tradición de las organizaciones que tengan un liderazgo, que sean disciplinadas, todas esas cosas. El tema es que cuando se logra eso, el movimiento social pierde su creatividad y su fuerza. Eso es casi una lógica permanente
y el movimiento social también tiene un límite que lucha por sus necesidades. Cuando logra satisfacer sus necesidades, o es reprimido y derrotado, el movimiento social pierde su fuerza y termina en ese sentido. Nosotros somos parte de lo que yo les quería comentar, del proceso que se dio en la década del 90. Venimos de ser trabajadores, en el caso mío de ser trabajador metalúrgico, y en la década del 90 me quedo sin trabajo y nos quedamos sin herramientas, porque estar sin trabajo, quien ha vivido toda su vida de trabajo, es perder su condición social, perder su identidad y empezar a transitar un camino realmente difícil, porque se instala desde ahí que sos nadie. Es decir, cuando vos lo único que tenés es fuerza de trabajo, quienes tienen que absorber esa fuerza de trabajo no lo necesitan, terminás asumiendo que sos un inútil para eso. Cuando eso sucede, la verdad que es muy difícil poder empezar a encarrilar una nueva vida. Y cuando eso sucede y encima del discurso oficial dicen que es culpa tuya, es más difícil todavía, porque entra en un ciclo de depresión y de baja autoestima, que muchos de nuestros compañeros terminaron en la droga, en el alcoholismo, trabajadores que dieron su vida para el país, que siempre habían trabajado, porque esta es otra de las cuestiones centrales. Los que más han trabajado, los mejores trabajadores que quedaron desocupados, eran los más indefensos para buscar trabajo. De ahí surgimos, y de ahí surgen los movimientos piqueteros, que tienen una enorme limitación. No era un movimiento preparado para cambiar la historia, no era un movimiento que estaba a la ofensiva, no era un movimiento que tenía cuadros vigentes, ni nada, sino que era de lo más bajo de la sociedad que surgía ese grito, más bien como un grito de dignidad. Y así surgieron las primeras ollas populares en las plazas. También las ollas populares no eran para comer, sino eran para aglutinarse, surgían frente a los municipios. Y también surgieron las primeras grandes puebladas de la década del 90, como Puntalcó y Jujuy. ¿Cuál fue la política de respuesta del Estado? La política de respuesta del Estado fueron los planes sociales, los famosos planes trabajar de esa época, que eran planes que te daban 200 pesos, que eran $200, donde un trabajador municipal ganaba 340, eran seductores, digamos. Sin embargo, la mayoría no estaba acostumbrado a esto, peleaba por su dignidad, peleaba por trabajo, y el Estado permanentemente trataba de instalar que esa era la salida. Nuestro movimiento, el Movimiento de Trabajadores Ocupados de La Matanza, tuvo una actitud de osadía, diciendo que no es un plan de trabajar. La verdad que cuando lo dijimos y lo empezamos a defender, no teníamos ni idea que le estábamos pegando al corazón del clientelismo político, porque los planes hoy ya súper conocidos son el centro del proceso de dominación que se tiene desde el Estado sobre los sectores más pobres. Y esos planes llegaron a ser 2 millones en el 2002, cuando lo peor de la crisis se había instalado en el país. En vez de ser una ayuda para salir de la pobreza, era una herramienta de domesticación de los sectores más pobres que estaban peleando por superar ese proceso que se daba. Nosotros construimos el movimiento desocupado, éramos el movimiento de La Matanza, no existía la corriente clasista, no existía el FTV. En ese momento la operación de tierra y vivienda era una parte de la CTA que construía vivienda, tenía la concejal en La Matanza. La corriente clasista y compañía y cooperativa acompañaba el proceso, pero recién a partir del plan empieza a desarrollar políticas hacia los desocupados. Movilizábamos 2.000 o 3.000 personas, y cuando decidimos rechazar los planes sociales, planes de trabajar, perdimos como en la guerra. Empezamos a decaer, la gente se fue, aunque nosotros seguimos pensando que era correcto no tomar eso. Y era una gran discusión, un gran debate. En ese momento nos acusaban de que no pensábamos en la gente, que no aceptábamos los planes sociales y por lo tanto sumíamos el hambre de nuestra familia. Sin embargo, nosotros sosteníamos que era necesario pararse de la dignidad y a partir de ahí construir nuevos proyectos. Y empezamos en el 2001 a construir un proyecto que fue la formación de una cooperativa en un barrio pobre de La Ferrera, en
Juanita, una cooperativa que tiene una particularidad, no es una cooperativa de trabajo, es una cooperativa de provisión de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios. Y tal cual se había planteado aquí, para nosotros la herramienta de la educación seguía siendo válida como una herramienta generadora de oportunidades. Nosotros nos habíamos dado cuenta que habíamos quedado desocupados, que no habíamos peleado como correspondía por nuestro trabajo, porque habíamos perdido culturalmente en esa pelea entre dos culturas, la cultura del trabajo que traíamos y la cultura de la sobrevivencia que trataban de instalarse desde el Estado. Nos parecía que era necesario un cambio cultural y empezamos a construir este proyecto que en principio nosotros entramos en una vieja escuela abandonada, la recuperamos y empezamos a llevar ahí adelante nuestro emprendimiento productivo, porque no queríamos tener ninguna relación con el Estado. Nos parecía que cada vez que el Estado entraba en una organización social lo pervertía, entonces nosotros defensivamente no queríamos tener ninguna relación. En el 2001 fue el momento más difícil, empezamos con nuestro emprendimiento, una panadería que surge de la nada, no teníamos máquina, no teníamos capital, solamente nuestra fuerza de trabajo. Un taller de costura, que en el 2003-2004, cuando empieza la recuperación de la economía a nivel nacional, nuestro emprendimiento empieza a pegar un salto. Pero ¿cómo pegan un salto? A partir de que nosotros decíamos que habíamos quedado excluidos del sistema, pero que en 2001, con la crisis, había generado también otro tipo de exclusión, que eran todas aquellas personas que aunque eran exitosas, seguían pensando que una Argentina distinta, una Argentina donde incluya todos los sectores era posible, y entonces había que asociarse con eso. Con esas personas empezamos a transitar un camino, pudimos hacer una asociación con Martín Churro, que es lo más conocido, y armar una serie de costura que exportó guardapolvos a Japón, remeras a Italia, y posteriormente en nuestra panadería, también asociado con Marco Botana, hoy tenemos una venta de pan dulce que este año tiene el objetivo de vender 20.000 kilos de pan dulce. Es un pan dulce que tiene bajas, que tiene valor agregado en todo lo que tiene que ver con la creatividad y todo lo que hace la cooperativa, y estos proyectos productivos están al servicio de la construcción de una escuela que es nuestro gran objetivo. En esa vieja escuela abandonada en un barrio pobre, en la Juanita, nosotros estamos construyendo una escuela que tiene aire acondicionado, que tiene estufa para el invierno, y que queremos ahí generar el mejor proyecto educativo de la zona, ayudados por muchos sectores que aportan a través de un sistema de padrinazgo lo necesario desde el punto de vista económico para sostener la educación de estos chicos. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros demostramos que aún los que veníamos de prácticamente estar en la lona, podíamos generar proyectos hoy transformados casi en un símbolo. ¿En un símbolo de qué? En un símbolo de que se puede construir desde la dignidad. Porque cuando nosotros decidimos rechazar los planes asistenciales, nos dijeron, ¿cuándo van a claudicar? Y nosotros seguimos sosteniendo esto, y creo que lo más importante es que después, algunos años después, fueron siendo valorados. Y cada vez más en la Argentina se empieza a valorar esta cuestión de la dignidad. Porque el avasallamiento de algún sector siempre es visto como algo que le pasa a otros, y por lo tanto a mí no me puede pasar. En la Argentina de los años 90 dejó miles de desocupados, por no decir millones casi, y sin embargo otro sector de la sociedad vivía en el primer mundo, tenía el dólar a uno y compraba por 12 Miami. También existían las dos cosas al mismo tiempo. Y el costo social para que esto sucediera era que quedaran miles de personas en la calle. Cuando todo eso se empieza a conocer y empieza a ser visto como algo que le toca al otro, nosotros creemos que empieza a cambiar la sociedad. ¿Por qué? Porque en realidad el problema de los pobres es que los demás lo vean como pobres y no como semejantes. Si lo ven siempre como pobres, nunca van a cambiar de estado. Cuando lo ven que son iguales al otro, la oportunidad que generan puede hacer que se cambie totalmente. Y la educación es una oportunidad. La educación
también, los espacios educativos, son espacios de socialización. Si uno tiene un compañerito que es de una villa y tiene la oportunidad de ir criándose juntos, aunque no llegue a ser un profesional, y aunque vaya por otro camino más difícil de la marginalidad, ese chico va a tener en su cabeza que en algún momento tuvo una oportunidad y no va a ser tan resentido. Pero cuando la oportunidad no se da, de hecho ya de entrada se está generando una persona que al resentimiento va a ser lo que lo domina. Entonces a nosotros nos parece que es necesario todos estos espacios educativos, productivos, para generar mayores oportunidades. Nosotros lo hicimos, y lo hicimos desde la nada. Con lo cual quiere decir que otros sectores sociales que tienen más capacidades intelectuales, materiales, lo pueden hacer. A mí, y disculpen que sea autorreferencial, pero me tocó estar en el emprendimiento, en la parte de gerenciamiento. También teníamos un emprendimiento exitoso que es la editorial, donde publicamos nuestros propios libros. ¿Y por qué lo hicimos nosotros? Hicimos 2 o 3 títulos. El primero, que fue el Foro Social Mundial desde los Desocupados, lo dimos en muy pocos meses, 500 ejemplares, y eso ayudó al emprendimiento educativo. Después sacamos otro que se llamó De la Curva a la Autogestión, que cuenta la experiencia del proceso que hacíamos como movimiento desocupado, y uno de los más vendidos fue Cuando con otros somos nosotros, que cuenta la experiencia asociativa de nuestro movimiento. Todo esto libro lo publicó nuestra editorial, que es MTV Editora, y asociado con Ediciones Continente lo pusimos en la librería y también se hizo nuevas ediciones. En algunas universidades se ha tomado como parte de los procesos de estudios, y en el último libro que hemos hecho junto con Inicia ha sido valores para la transformación de nuevos líderes, valores para la transformación de la sociedad. Todos estos libros han sido para nosotros como la síntesis de lo que nosotros queríamos significar, porque la experiencia contada por nosotros mismos es como un gran símbolo, y hoy la sociedad está muy impregnada por todo lo que tiene que ver con el poder simbólico. Fíjese, yo le decía a muchos sectores de ustedes que están estudiando ciencias agrarias, en las charlas que tenemos en las sociedades rurales, siempre andamos ahí transitando, porque lo hemos acompañado en el conflicto de los sectores del campo. Le digo que el campo como movimiento social abandonó un símbolo muy importante para el campo. No asumió que le había ganado a Kirchner y dejó que otro político lo representara, y terminó entregando ese símbolo. Eso es lo que no tiene que hacer un movimiento social. Tiene que seguir profundizando ese símbolo para desde ahí empezar a construir una subjetividad distinta. ¿Y por qué el campo ganó en el proceso del 2008-2009? Y no estoy hablando de las retenciones, digo como símbolo, políticamente se le plantó a una forma de hacer política, y en las elecciones generó nuevos referentes que frenaron el proceso de crecimiento del kirchnerismo. Eso se entregó en el 2011, o mejor dicho, se dejó de lado, para no ser violento con las palabras. Es muy importante la cuestión simbólica. Los movimientos sociales construyen nuevas formas de relación con la sociedad desde lo simbólico. Fíjense que hoy hay un proceso muy interesante, fundamentalmente desde los jóvenes, que han convocado a varias marchas de protesta contra la política del gobierno y fundamentalmente contra el avasallamiento a las instituciones, que se fueron desarrollando durante todo el año. Algunos cacerolazos, disputaron en el terreno de la calle, donde eran fuertes los sectores del gobierno, y yo creo que nadie preveía ese proceso tan rápido que iba a ser. Nadie pensaba que este año iba a haber una movilización de, no sé, 50.000, 100.000, 200.000 personas movilizadas en el centro de la capital federal. Sin embargo, eso sucedió.
Y se está preparando otra gran movilización el 8 de noviembre que, según todas las proyecciones, duplicaría, triplicaría la cantidad de gente movilizada. Esto es de un poder simbólico descomunal. Porque a este movimiento social de pronto también desde los grandes medios tratan de decir no tienen unidad, no tienen dirigentes, porque tratan de compararlo con lo que son las instituciones de la política, tratan de encasillarlo dentro de cómo se encasillan los partidos políticos, qué ideología, qué programa, qué propuesta. Y los movimientos sociales en general no tienen eso, sino que son heterogéneos, son horizontales, es un lío poder calificarlo de entrada. Y mientras eso exista, tiene toda la potencia creativa para poder desarrollarlo. ¿Cuál es la diferencia con los movimientos sociales anteriores que a mí me parece? Que esto no lo convoca una cuestión material. Este movimiento social de los jóvenes indignados por lo que está sucediendo hoy en el país no es un movimiento que tiene un objetivo material inmediato. No es esto, estoy seguro que no es por el tema del corralito al dólar, no tiene nada que ver con eso, sino que va juntando la bronca que sucede por esos hechos que se van sucediendo y van planteando la necesidad del respeto por las instituciones republicanas. Y esto me parece que es cualitativo, porque a este movimiento social recién lo va a satisfacer cuando haya una cultura distinta en el país y desde la política y desde el poder se empiece a respetar las instituciones republicanas. Y esto tiene que ver con estas transformaciones culturales que estamos viviendo. Yo les puedo decir, y no quiero ser hipócrita, yo vengo de ser un piquetero, todos los piqueteros que han hecho de todo, tomado municipalidad, por la ruta, cuando hacer un piquete era difícil. Sin embargo, y participado en algunas discusiones que tienen que ver con las cuestiones más políticas de los partidos que nosotros conocemos y que son mayoritarios. Se podría definir que el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, es un partido que ha hecho centro en la defensa de las instituciones republicanas. El Partido Radical ha hecho centro en la necesidad de respeto de la Constitución, de la autonomía de la justicia, de un parlamento que debata. Ese es el centro. Más allá si lo han hecho bien o mal, pero ese es el centro de la construcción de la Unión Cívica Radical. Y se ha olvidado un poco, y en algún caso bastante, de la justicia social. Entonces, todo centrado en el respeto de las leyes, el respeto de la Constitución, y no centrado en la justicia social. El peronismo, al revés, se ha centrado en la justicia social, en la defensa de los intereses de los trabajadores y, de alguna manera, ha justificado la violación del libre juego de las instituciones republicanas. Y también ha justificado de alguna manera y llevado adelante una cultura que después se traslada en estos años al róbalo pero hace. En una frase que es muy conocida, en algún momento que Perón habla de Cafiero y dice, bueno, Cafierito es muy buen ministro de Economía, no sé qué cargo tenía, y a veces se queda con algún vuelto y eso genera risa en el auditorio y se va construyendo en su lugar. Es decir, que se transgrede un poquito la ley, pero que como estamos detrás del reparto de los beneficios y se va de alguna manera haciendo justicia social, se pueden transgredir las instituciones republicanas. Lo que yo tengo como conclusión hoy, esta discusión es absolutamente falsa. No hay ninguna posibilidad de sostener el derecho de los trabajadores, de mejora de la calidad de vida de la gente, si no se respeta la ley, si no se respeta el orden republicano, si no se respeta las instituciones. Solamente eso le da continuidad y perspectiva hacia adelante. Y creo que ese es el proceso que estamos haciendo como sociedad. Yo interpreto que este movimiento social, fundamentalmente, incorporando las nuevas tecnologías, las redes sociales y todo eso, tiene que ver con que ya hay como en un proceso que recién se inicia de una profunda transformación cultural en la Argentina.
Y esa profunda transformación cultural se manifiesta en este sentido. Y hay un sector más conservador de la política que, para seguir manteniendo el poder, quiere de alguna manera someter a este proceso que está en marcha con estos movimientos sociales. ¿Cómo lo hace? Oponiéndose de no, llevándolo por otro camino, volviéndolo a la política tradicional, tratando de que aparezcan los liderazgos, tratando de que no sean horizontal y llevándolo al callejón sin salida del Parlamento, donde la oposición es muy parecida al kirchnerismo. Si uno hace un raconto de las leyes que se votaron en los últimos tiempos, junto con el kirchnerismo votó el Frente del Proyecto Sur, votó el Frente Amplio y Progresista, y ayer también votó el PRO la ley de ART. Y también yo pertenezco a la fracción cívica, algunos diputados nuestros votaron la reestatización de IPF. Es decir, que en el ambiente político hay como una actitud culposa ante el kirchnerismo. A muchos les gustaría ser kirchnerista, pero con un poco más de pudor, con un poco más de pulcritud. ¿Por qué? Porque la cultura del kirchnerismo es la cultura que hoy está instalada en la sociedad como una forma de ser política. Y cuando vos querés hacer otra cosa, te dicen que no se puede. Lo mismo que nos decían en los movimientos sociales cuando vos querés transformar esa realidad, dicen no se puede, tenés que recurrir al Estado. Y no es una cuestión ideológica recurrir al Estado, es cómo actúa el Estado ante las organizaciones sociales. Claro, no es fácil. ¿Y desde dónde te parás para poder contrarrestar esta cultura dominante y empezar a resistir a esto? Y te parás desde algunos lugares que no son tangibles, como es la cuestión de la dignidad. ¿Qué es la dignidad para acá? Todos tenemos dignidad. En algún momento se pone en juego más que en otra. Cuando estamos en la lona y nos quieren someter, la dignidad es pegar un grito y decir hasta aquí llegamos. Y ahí aparece como un héroe. Pero también es la dignidad cuando tenés posibilidad de dominar a otro y no lo haces. Ahí también aparece tu ser como un ser digno. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y empezar a construir liderazgo de los valores creo que es la gran tarea. La gran tarea de este proceso es empezar a encontrar líderes que representen valores y no que sean solamente especuladores de las encuestas y que se posicionen de acuerdo a cómo le calienta el sol, sino sostener los valores. El valor de asumir el riesgo educativo, por ejemplo, es un valor importante. El valor de decir la verdad ante la política es un valor importante. Sin especular si eso gana más o menos votos. Yo creo que eso es lo que va generando la posibilidad de participación. Los sectores sociales no participan en la vida ciudadana porque ven que hay una gran hipocresía en la política, en sus representantes, y eso me parece que es muy importante a la hora de definir. En las organizaciones sociales se canalizan esas expectativas, y yo creo que es muy importante también decirle que no tienen que ser cooptadas, no tienen que ser desviadas, no tienen que ser llevadas al conservadurismo de la política tradicional. Las organizaciones sociales tienen que venir con su bagaje de creatividad, innovación, para empezar a transformar la política. Yo creo que es posible. Yo tuve 4 años de diputado nacional desde 2007 a 2011. Seguí siendo la misma persona, creo. Sigo viviendo en el mismo lugar, sigo teniendo los mismos amigos. ¿Y por qué sucede esto? Porque yo entré a una institución que anterior cuando iba a entrar decía, no vaya a ser que ese es un año de corrupción, ahí está la droga, ladrones de crán, todo. Yo lo conocía porque vivo en La Matanza, todo eso. Bueno, ahí era como otro nivel. Sin embargo, a mí jamás en 4 años hice una sola propuesta de sociedad. Nunca. Y eso lleva a la conclusión que no son las instituciones las que cambian a los hombres, sino que son los hombres los que cambian las instituciones. Por lo tanto, cuando nosotros protestamos y decimos que hay sinvergüenza, que hay gente que no está defendiendo los valores, nuestra obligación como ciudadanos es participar y embarrarse y jugar y poder salir de eso una vez que estuvo en esto. Yo creo que eso le va a dar a la política absolutamente otro contenido. A mí me parece que el tema de la dignidad, la creatividad al servicio del bien común y
la política como herramienta de transformación son absolutamente necesarios para poder participar con un objetivo común. Pero para eso uno tiene que ser capaz de despojarse de sí mismo y empezar a pensar que cuando uno hace todo eso, lo hace por el semejante, no lo hace por uno mismo. Cuando la política se transformó en una herramienta de posibilidades para los individuos que estaban en la política, terminó alejándose de la gente. Creo que hoy es una gran oportunidad desde los movimientos sociales empezar a construir espacios para que la política sea esa herramienta de transformación para el bien común. Pero eso hay que hacerlo desde un lugar de dignidad.